Niborilas. Conocidos en inglés como Yup, los encontramos en Isla Nevada, en Phantom Hourglass. Estos tipos son básicamente gorilas gigantes cubiertos de pelo rojo o blanco, con ojos rojos, apariencia de cavernícolas, parecen pegar mejor en Donkey Kong Tropical Freeze. Lo que sabemos es que habitan cerca del Templo de Hielo y que, por mucho tiempo, vivieron en paz con los habitantes de la aldea vecina, los Nieviositas, hasta que fueron maldecidos. Son una especie con una fuerza bruta impresionante y un diseño que rompe totalmente con lo que solemos ver en las zonas de nieve de Zelda. ¿Por qué no los hemos vuelto a ver? Simple, ¿te acordabas de ellos? Creo que ni de los Nieviositas que debutan aquí también son recordados. Ambos son especies de la tundra y ninguno conectó con los fans. Nintendo decidió que no había necesidad de traer de vuelta a estos primates polares al Hyrule convencional. Es una lástima, porque tener una tribu de gorilas árticos que no son necesariamente enemigos, sino una cultura aislada con sus propios problemas, le daba una profundidad muy necesaria a los biomas de hielo, que hoy se sienten algo vacíos. Solo hay que ver Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, en donde estas zonas se las comparten entre la Gerudo y los Rito, siendo una zona de nadie prácticamente. A lo largo de casi 40 años, la saga de Zelda nos ha presentado especies con diseños y culturas de lo más variopintas, que, por alguna razón u otra, desaparecieron del mapa sin dejar rastro, después de su primera y única aparición. Algunas que recordarás y otras que ni su propio diseñador ha de recordar hoy día. ¿Dónde quedaron y por qué de su ausencia? Es lo que descubriremos a lo largo de este video. Los Moguma. Introducidos en Skyward Sword, estos topos con actitud de buscadores de tesoros fueron los habitantes originales de las faldas del volcán de Eldin. Eran geniales porque no solo servían para darte los guantes de cavar, sino que tenían una personalidad muy marcada. Estaban obsesionados con los tesoros, lo que los metía en muchos problemas. Lo que sabemos es que vivieron en la superficie mucho antes de que Hyrule fuera un reino establecido, y fueron parte de la lucha contra el Rey Demonio. ¿Por qué no los hemos vuelto a ver? Por los Gorons. En la práctica, son los Gorons otra vez. En Skyward Sword tiene sentido verlos porque no hay muchos Gorons por ahí. Pero en juegos como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, los Gorons se adueñaron totalmente del nicho minero, dejando a los Moguma como un recuerdo que vivirá en las mentes de los jugadores de Skyward Sword. Parece que Nintendo decidió que solo hay espacio para una especie que coma piedras y vive en volcanes, y los Moguma perdieron el contrato. Hablemos ahora de los Minish, o los Picoris, dependiendo de tu región. Estos seres diminutos son el eje central de The Minish Cap. Lo que sabemos por el lore es que vienen de un mundo paralelo que se conecta con Hyrule cada 100 años. Son los responsables de esconder rupias y objetos en la hierba para que Link los encuentre. Básicamente ellos mantienen la economía en el juego, porque no los hemos vuelto a ver. Aquí hay un dato que nos hace sufrir. Tenían pensado agregar aldeas y personas diminutas a Breath of the Wild. Nintendo confirmó en su momento que tenían modelos diseñados y querían incluir aldeas minúsculas en el mapa. Decidieron mandarlos a volar porque en un mundo tan grande sentían que los jugadores no los iban a notar. Y puede ser que esto mismo se aplique a los Minish. En juegos tan grandes, personajes como estos son difíciles de hacerlos notar. Al menos tenemos la referencia a ellos en el bosque Minish, en Breath of the Wild. En el rincón más oscuro de la Game Boy Color tenemos a los Subrosios, estos tipos encapuchados que viven en la lava de Subrosia, en Oracle of Season. Son de lo más misterioso que ha parido la saga. Tienen su propia moneda, su propia cultura de baños de lava y una obsesión con los minerales. Lo que sabemos es que Subrosia es un mundo subterráneo debajo de Holodrum, lo que ya de entrada lo saca del reino de Hyrule. ¿Por qué no los hemos vuelto a ver? El problema aquí es probablemente de nuevo los Gorons. Son casi lo mismo que estos. Los Subrosios son tan únicos en apariencia, pero en lo demás no destacan de un Goron.
por lo que verlos en un juego moderno de Nintendo se siente casi imposible, a menos que decidan hacer un remake de los oráculos. Es una de esas especies que tienen un diseño tan simple pero efectivo que es un pecado que estén atrapados en un cartucho de hace más de 20 años. Y sin salirnos de los oráculos, tenemos que hablar de los Tokai. Si jugaste Oráculos of Age, es muy probable que el nombre te cause un tic nervioso en el ojo. Estos lagartos verdes de cuello largo que habitan en la isla creciente en Libriana son famosos por una sola cosa: ser unos cleptómanos profesionales. Lo primero que hacen cuando naufragas en su isla es robarte hasta las ganas de vivir, quitándote la espada, el escudo y todo tu inventario, mientras estás inconsciente. Es posiblemente el inicio de zona más frustrante y memorable de toda la Game Boy Color. Lo que sabemos de ellos es que son una especie que cultiva semillas con una cultura basada en el trueque, aunque para ellos el trueque significa yo tengo lo tuyo, y si lo quieres de vuelta, dame algo que brille. Tienen un diseño genial, entre cómico y reptiliano, y una personalidad tan relajada que roza lo cínico y son algo bobos. ¿Por qué no los hemos vuelto a ver? La respuesta es simple: son Lizalfos 2.0, en especial si los comparamos con los de Breath of the Wild. Los Tokai eran algo diferente en el pasado, pero hoy no los diferencias de los Lizalfos modernos. Es una verdadera lástima, porque en la saga estamos acostumbrados a que los reptiles sean enemigos, como los Lizalfos, los Dinolfos, y tener una especie de lagartos panzones que no quieren matarte, sino simplemente estafarte o negociar contigo, le daba un sabor muy único a este pueblo. Estos personajes son lo primero que me viene a la mente cuando llegué a la isla Frontia en Breath of the Wild, que tiene la misma mecánica de quitarte el equipamiento. Supongo que está inspirada en la isla creciente y los Tokai. Y si hablamos de diseños que nos causaron pesadillas de niños, tenemos a los Ukas, Uoka de Twilight Princess. Estos pollos con cara humana viven en Celestia, una ciudad avanzada que flota en el cielo. El lore dice que son más antiguos que los ilianos y que están más cerca de los dioses. Son el ejemplo perfecto del valle inquietante. Se ven raros, se mueven raro y su ciudad es una pieza de tecnología olvidada. ¿Por qué no han vuelto? En Tears of the Kingdom conocimos a los Zonan, que básicamente tomaron el lugar de civilización ancestral que vive en el cielo. Nintendo prefirió crear una especie nueva de dragones conejo con tecnología mágica que retomar a los Ukas. Parece que la estética de pollos humanoides no encajaba con la visión moderna de la saga. Y honestamente, viendo los perturbadores que eran sus rostros, quizá fue por nuestra propia salud mental que no los volvieron a incluir. Finalmente, llegamos a los más olvidados de esta lista, los Suna. Si no sabes quiénes son, no te culpo. Aparecieron en Four Swords Adventure para GameCube. Son un pueblo que habita en el desierto, pero no son Gerudo. Son gente pacífica de piel verde y vestimentas que parecen inspiradas en las culturas del desierto, y fueron ellos quienes construyeron la Gran Pirámide. Al principio pensé que eran cactus vivientes o algo así. Lo que sabemos es que son constructores expertos y que, a diferencia de la Gerudo, no tienen esa naturaleza guerrera. ¿Por qué no han vuelto? El problema de los Suna es que Four Swords Adventures es el hijo ignorado de la saga para muchos. Al ser un juego tan centrado en el multijugador y con una estructura tan diferente, sus especies originales quedaron en el olvido. Los Suna nos demuestran que el desierto de Hyrule es mucho más que solo la Gerudo, pero Nintendo prefiere mantener las cosas simples y no complicarse la vida con un pueblo que solo aparecieron en un juego que casi nadie pudo jugar en su lanzamiento original.